Muy bien, buenas tardes a todos. Ya es la hora de comenzar. Ya hemos visto hasta ahora la muerte celular por necrosis o oncosis. Les he insistido en que el nombre más apropiado es oncosis, ya que la necrosis en realidad corresponde a los cambios que ocurren después de que la célula muere, cualquiera que sea el mecanismo de muerte. Y hemos visto apoptosis. Les comenté a ustedes que al comenzar el capítulo, el libro dice que las dos causas o los dos mecanismos principales de muerte son necrosis, oncosis y apoptosis. Y que esa frase encierra la trampa de que el estudiante piense o se quede con la idea de que solo son dos mecanismos cuando hay más. Así que hoy vamos a ver algunos otros, lo que trae su libro, necrosis, piroptosis, y hay otro más que es autofagia que se comentará más adelante. Así que en su texto, si me acuerdo bien, menciona 5: necrosis, oncosis, apoptosis, necroptosis, piroptosis y autofagia. Hay muchos más y hay que aclarar algún detallito por allá que iremos comenzando. La necroptosis se llama así porque tiene aspectos de necrosis, oncosis y de apoptosis. Comienza como apoptosis, pero termina como oncosis. Esa más o menos es la idea. Eh, Morfológica y bioquímicamente pareciera necrosis, pero hay que decirlo, se activa como si fuera apoptosis. Se pierde ATP, se hinchan los organitos, aparecen especies activas de oxígeno, se daña la membrana y lo importante es que participan proteínas especiales y se gasta energía y se tienen que ensamblar complejos proteicos, en fin, como ocurre en la apoptosis. Así que es diferente de los dos anteriores. Necrosis programada es un nombre que se le puede dar. Quizá no sea tampoco muy correcto porque si bien puede ser fisiológica, la necroptosis también podría ser patológica. Recordemos que la idea de programación incluye el hecho de que se está planeando y lo patológico no se planea, las enfermedades no se planean. Así que la necroptosis patológica no sería una muerte programada, pero en fin. Eh, Otra forma de entenderlo es que la necrosis oncosis, la que ya hemos estudiado, es pasiva. No tiene que invertir la célula ni energía, ni síntesis, ni tiempo. Mientras que la necroptosis es activa. Se consume energía y se consumen proteínas especiales. Además, la necroptosis, como una distinción más respecto de la apoptosis, no involucra la activación de caspasas. De ahí que también se le llame muerte independiente de caspasas. Ya sabemos que la oncosis tampoco involucra a las caspasas, pero en fin. Así que eh, empieza como apoptosis, repetimos, y termina como necrosis oncosis. Y aquí empezaría sobre todo, o más bien en forma semejante a la vía extrínseca de la apoptosis, con un receptor que se une al ligando. En este caso puede ser el receptor del factor de necrosis tumoral que recibe el factor de necrosis tumoral, o FAS que recibe a su FAS ligando, y quizá algunos sensores que reconocen componentes de virus, que podrían ser ácidos nucleicos, o simplemente agentes que dañen. Así que, repetimos, hay varios mecanismos, pero todos equivalen a la vía extrínseca de la apoptosis. Equivalen, no es que sean exactamente iguales. Esta imagen está en su libro, pero en la última edición, la de 2021, que yo ya tengo, no sé si la han conseguido ustedes, el dibujo es diferente. No le he cambiado porque eso es lo que está en su texto y lo que van a presentar, pero bueno, les puedo adelantar que no es exactamente igual. Hay alguna diferencia por allá que les voy a comentar. Como ustedes pueden ver, para empezar participan moléculas especiales. Moléculas que se conocen como RIP. Ya saben que en latín RIP quiere decir Requiescat in Pace. Así que el hecho de que la molécula se llame RIP sugiere que participa en la muerte de la célula.
No me acuerdo, creo que ustedes no pueden ver el cursor acá, ¿verdad? Tendría que mostrarles el escritorio. Creo que... Pero bueno, no importa. En la parte alta del dibujo ustedes ven allá al receptor del factor necrosis tumoral, TNRF, tipo 1, por eso ese nombre, que es el uso de color, ¿qué será? Amarillo, naranja o naranja pálido, que está en la membrana de la célula. Y la bolita morada es el factor necrosis tumoral que lo activa. Como ustedes pueden ver, hay varias proteínas, ahí no tienen nombre, que activan a RIP1, que va a formar un complejo con otras moléculas. En este caso, RIP3 y alguna otra que no tiene un nombre. Vean ustedes que ahí está una caspasa, la caspasa 8. Pero la caspasa no se activa. Ojo, no se activa. Si se activa la caspasa, y ahí pueden ver una línea que se va hacia su derecha, la célula moriría por apoptosis, ya no sería necroptosis. El asunto está en que no se debe activar la caspasa. Lo que se va a activar es un complejo molecular que se llama necrosoma. Ya tenemos dos complejos. Recuerden que hay apoptosoma, formado por la activación de APAF1 a partir de la liberación del citocromo C. Eso es en la apoptosis. En la necroptosis tenemos al necrosoma. Estos necrosomas, complejos moleculares de alguna molécula misteriosa, y RIP1 y RIP3, van a alterar a la mitocondria, y la mitocondria va a hacer lo que hace durante la oncosis, que es reducir la síntesis de ATP e incrementar la producción especial reactiva de oxígeno, y lo que sigue ya lo conocemos. Si no hay ATP, se alteran las bombas de sodio y potasio y otras de la membrana celular, con lo cual se retiene agua y sodio, aumenta también la concentración de calcio intracitoplásmico. Las especies reactivas de oxígeno se sintetizan en mayor cantidad y van a causar peroxidación de proteínas, de lípidos, etc., con daño de membrana, y la membrana al fin puede destruirse. Cuando decimos membrana, no se les olvide, es cualquier membrana, de tal suerte que se pueden afectar los lisosomas. Y recordemos que los lisosomas se activan en un ambiente ácido y que la reducción de ATP, al no estar disponible, pues incrementa la glucólisis anaeróbica, que produciría lactato, que reduce el pH y facilita la activación de esas enzimas lisosomales que se han liberado. Así que todo esto nos llevaría a una muerte del tipo de oncosis con hinchazón. Pero como en este caso, insistimos una vez más, comenzó como apoptosis, pues ni es apoptosis ni es oncosis, es necroptosis. Ahí lo tienen ustedes. Es la idea. En su libro, lo que dice ahora, ya no menciona la mitocondria en el libro más nuevo del 2021, sino que el complejo del necrosoma RIP1 y RIP3, junto con FAT, activan a una molécula que se llama MLKL, y esta MLKL va a dañar a la membrana. Esto es, ya no es la mitocondria propiamente la que sería dañada, sino que se activa un complejo de otra molécula que es la que va a dañar la membrana, y al dañarse la membrana se producen los cambios de tipo oncótico. Con la membrana dañada entra agua, entra calcio, se hincha la célula muere, libera su contenido y produce inflamación. Exactamente como vemos en la necrosis oncosis. Decíamos entonces que puede ser fisiológica o patológica. Por ejemplo, cartílago de crecimiento. Cartílago de crecimiento, ustedes estudiaron en histología, creo que en fisiología también. Permite que los huesos largos precisamente aumenten su longitud. Por esto aumentamos nuestra talla cuando somos niños y adolescentes. Eso es fisiológico. Si no ocurriera, tendríamos una enfermedad. Hay como 50 enfermedades que producen talla baja o enanismo, como le quieran llamar. Pero en otras ocasiones hay alteraciones, por ejemplo la esteatohepatitis. Pacientes diabéticos o muy obesos o que consumen una gran cantidad de grasas pueden tener alteraciones hepáticas con acumulación de lípidos, y la presencia de lípidos en exceso dentro de una célula lleva a la muerte, en este caso por necroptosis. Pancreatitis aguda, lesión por reperfusión, que ya veremos un poco más adelante, Parkinson, etc. Y también podría ser que haya virus
que inhiban a la caspasa. Eso significa que una célula infectada con un virus no va a poder morir por apoptosis como pudiera ser o debiera ser. Entonces la necroptosis se convierte en una válvula de seguridad. Si tenemos una célula infectada con virus que no puede morir por apoptosis porque el virus bloquea la apoptosis, pues se activa la necroptosis y se muere la célula y el virus ya no puede seguir proliferando. Ahí tienen ustedes la idea básica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentarios? ¿Observaciones? Nada. Piroptosis. Piros es fuego, si me acuerdo bien en griego. Y tiene que ver con la idea de que hay inflamación. La inflamación, como estudiaremos cuando terminemos patologías celulares, el siguiente tema, es bastante complicada. La inflamación es evocada por una serie de moléculas que se llaman mediadores químicos de la inflamación. Entre ellos hay dos que son muy importantes. El factor necrosis tumoral, que ya vimos aquí, que es capaz de inducir apoptosis, es otro de sus trabajos. Y la interleucina 1, que es la que participa en la piroptosis. Vean ustedes cómo hay un vínculo entre la inflamación y la piroptosis. Y ahorita lo vamos a analizar con cuidado. Se caracteriza porque hay fiebre o podría haber fiebre por la liberación de la interleucina 1. Y ahí tenemos un primer punto. La fiebre que los pacientes presentan cuando tienen enfermedad se debe a la liberación de ciertos mediadores químicos, sobre todo la interleucina 1 y el factor necrosis tumoral. La piroptosis se parece a la apoptosis en el sentido de que involucra moléculas especiales, se activan moléculas, se gasta energía, pero termina como oncosis. Entonces, no es necroptosis, porque aquí no participan RIP1 ni RIP3 ni se forma el necrosoma. No es oncosis porque hay participación de células y consumo de energía, cosa que no ocurre en la oncosis, que es un evento pasivo. No es apoptosis porque su mecanismo de activación es diferente y termina además con hinchazón de la célula, cosa que la célula apoptótica se hace más pequeña. Entonces la piroptosis es completamente diferente de los otros mecanismos que ya vimos. Es el punto importante. Aquí tenemos que productos de microbio pueden ser reconocidos y activan al inflamasoma, otro cuerpecito. Recordemos una vez más, ya tenemos al apoptosoma, que aparece durante la apoptosis, al necrosoma, que aparece durante la necroptosis, y ahora tenemos al inflamasoma, que no solo aparece en la piroptosis, aparece en otras condiciones, pero aquí estamos viendo muertes celulares, es nuestro tema. Entonces es un complejo de ciertas moléculas. El inflamasoma va a activar a la caspasa 1, y la caspasa 1 a su vez activa a la interleucina 1. Y la interleucina 1 es un mediador de la inflamación que va a atraer leucocitos al sitio de lesión y va a inducir por liberación de derivados de ácido araquidónico del tipo prostaglandina la fiebre. Punto importante. Es importante tener en cuenta que la caspasa 1, que se activa acá, y otra caspasa, que aquí solo se menciona la caspasa 11, también inducen la muerte de las células. Recordemos que en la apoptosis las caspasas activadoras, iniciadoras, son la 3, la 6 y la 7, mientras que las caspasas ejecutoras son la 8, la 9 y la 10. Entonces la 1 y la 11 no se mencionan en apoptosis, se mencionan aquí en piroptosis. Ahora bien, decíamos que en la apoptosis se activa con una forma diferente, pero aquí en la piroptosis se distingue de la apoptosis porque la célula se hincha. Hay que insistir, en la apoptosis la célula se hace chiquita. En la necroptosis, en la necrosis oncosis y en la piroptosis la célula se hincha. Obviamente se rompe la membrana, se liberan mediadores químicos, etcétera, se atraen células, se fagocitan las células muertas, etcétera. Y bueno, el resultado al final es que si hubiera algún agente infeccioso que penetra la célula, pues se va a morir. Esa es la idea básica. Así que ahí tienen otro tipo de muerte celular. Y básicamente es eso. Bueno,
¿Dudas, preguntas, comentarios? Hay una manita levantada de Paula. ¿Alguna pregunta? Sí, Paula, escucho, tienes apagado tu micrófono. Nada, se fue Paula, nos dejó acá. Bueno, ya que no hay preguntas, vamos a dejar de presentar esto y traeremos otra presentación. Bien, insisto, ¿alguna pregunta con lo anterior? Nada. Repito una vez más, llevamos hasta ahorita 4 tipos de muerte. Necrosis, oncosis, apoptosis, necroptosis y piroptosis. Su libro no lo dice, pero yo ya se los dije. Les mencioné otro tipo de muerte hace 1 o 2 clases. ¿Alguien se acuerda cuál es? Nadie, muchachos, Dios mío. Anoikis. Bueno, mencioné a Noikis, no lo he explicado, es correcto. Muy bien. Otro tipo de muerte que sí expliqué. La muerte por linfocitos. ¿Por qué? Muerte por... ¿Linfocitos o leucocitos? Muy bien, esa sí le expliqué, la muerte inducida. Pero bueno, es un tipo de apoptosis. En realidad el linfocito lo que va a hacer es activar la apoptosis en la célula. Una variante, pues, diferente de la vía extrínseca y de la vía intrínseca que habitualmente toma su libro como referencia. Otro tipo de muerte que sí les comenté. Muerte por fijación. Toman a la célula y la avientan en formol. Se va a morir. No va a tener ni necrosis, oncosis, no va a tener ni piroptosis, ni necroptosis, ni apoptosis. ¿Por qué razón? Porque todo se detiene. No se va a formar el necrosoma, ni el inflamasoma, ni el apoptosoma, no se va a hinchar la célula, las bombas se detienen, no le entra agua, deja de funcionar, queda como congelado en el tiempo, digámoslo así, muerto. Es totalmente diferente de los otros, muerte por fijación. Y hay más, ¿eh? Vamos por el último que menciona su libro. Insisto, hasta el cansancio y hasta que se fastidien. Ya vimos necrosis, oncosis, apoptosis, necroptosis y piroptosis. Vamos por la autofagia. La autofagia tiene un concepto que les decía a ustedes en alguna ocasión que a mí no me agrada mucho. La célula, dice ahí en su libro, se come su propio contenido. Usamos verbos o usamos referencias que sugieren actividades humanas y olvidamos, dejamos de pensar que no estamos hablando de seres humanos. Es un ser vivo la célula, pero no piensa y sus actividades no necesariamente están dirigidas hacia algo semejante a lo humano. La autofagia en realidad es un proceso de reciclamiento. Si tienen algo que ya no funciona, lo reciclamos. Una proteína mala la destruimos y volvemos a utilizar los aminoácidos. Puede ser que aquello que ya no sirva no tenga remedio, se desecha. También es factible con eso. Entonces la autofagia puede servir para reciclar, para eliminar, para, en fin, para limpiar el área. El reciclado involucra también, voy a usar un ejemplo medio malo, volver a usar las cosas, ahora sí, con un sentido mejor. ¿Cuál es el ejemplo? Imagínense ustedes que preparan, ¿qué podríamos decir? Una comida en su casa, un frijol con puerco, muy a la yucateca. Pero sobra. ¿Qué vamos a hacer con el frijol con puerco que sobró? Bueno, pues se cuela y se hace frijol colado. Es un invento. ¿No? O preparan, no sé, carne molida para albóndigas, pero sobró. ¿Qué vamos a hacer? Pues unas empanadas. Esta idea del reciclamiento para volver a usar es más o menos lo que ocurre con la autofagia. Un ejemplo malo, pero espero que sirva. Aquí hay varios tipos de autofagia. No me acuerdo si su libro lo menciona o no, pero en fin. Existe una autofagia de moléculas, vamos a llamarla así, mediada por chaperonas, como pueden ver, en la cual proteínas que ya no sirven
son marcadas por las chaperonas y entran al lisosoma donde son destruidas. Es diferente del proteosoma. Y en el caso del proteosoma son ubiquitinas las que marcan la proteína, y el proteosoma es como una especie de licuadora molecular proteica que destruye a la otra proteína. Aquí no, es al lisosoma. Bien, aumentamos un poquito de tamaño el producto a reciclar, y entonces hablamos de microautofagia, en la cual el lisosoma tiene una invaginación de la membrana y capta algo del citoplasma y lo digiere. Es algo que involucra al organito, pero no involucra a otros organitos, solo al lisosoma. Y la macroautofagia, que es aquella en la que habitualmente pensamos y es a la que a su libro habitualmente se refiere. En la macroautofagia, acá sí son organitos completos. Que una mitocondria vieja ya no funciona, se mete dentro de un lisosoma y se destruye. Que un pedazo de retículo ya dejó de funcionar, ya no sintetiza, igual, se recicla. Entonces, la macroautofagia es una manera de eliminar organitos que ya no son funcionales o grandes complejos proteicos, por ejemplo, que ya no son funcionales. Y aquí vamos a decir que se va a formar una vesícula, o aquí se vacuola, pero no es exactamente lo mismo. La vesícula tiene membrana y la vacuola no tiene membrana, pero bueno, creo que al autor se le fue allá la idea, que se va a llamar autofagosoma. Y aquí tienen la secuencia que está en su texto. Tenemos los organitos en el citoplasma que están dañados. Comenzamos con un complejo iniciador y luego hay un complejo de nucleación. No se mencionan los nombres de las moléculas que participan, afortunadamente, pero sí, bueno, sí se tiene nombre el complejo, ¿no? Uno que inicia y otro que lo va haciendo crecer. ¿Qué ejemplo les puedo dar que no es muy exacto, pero ilustra la situación? Para que se forme una perla en el interior del molusco, tiene que haber una partícula, dicen que irrita el molusco y lleva a que deposite sobre la partícula, puede ser un granito de arena, láminas de carbonato de calcio muy pulidas hasta que se forme una perla. No es exactamente igual, ¿eh? Pero piensen ustedes que se necesita una partícula, el complejo iniciador, que va a formar un complejo de nucleación que va a actuar sobre el retículo endoplásmico. Ya sabemos que el retículo endoplásmico está formado por cisternas. La idea de la cisterna es la de un globo aplanado. Pueden ustedes ver en el dibujo que este globo aplanado forma una especie de cuenco o tazón. Ahí tienen la primera parte. Entonces este cuenco o tazón, muy a yucateca le diríamos palangana, los que sean yucatecos me entenderán. Entonces en el hueco, en la parte cóncava, recibe a los organitos que se van a degradar. Luego participa una molécula especial que se llama LC3, que es muy característica de la autofagia, y hace que ese cuenco o tazón comience a cerrar sus bordes. Entonces ya no va a ser un cuenco, sino va a ser una especie de matraz. ¿Conocen los matraces? Es una casi esfera de vidrio con una abertura que permite que se vierta en su interior o salga del mismo líquido o lo que fuera. Entonces ven ustedes que hay una especie de copa. Piensen en una copa de champán, por ejemplo. La copa de Martini es diferente, es abierta, ¿no? Esta es una copa más o menos cerrada. Hasta que al fin madura el autofagosoma y se cierra completamente. Pero vean qué interesante, tiene doble membrana, porque recordemos que se originó a partir de una cisterna de retículo endoplásmico. Hasta ahí es un, más bien autosoma, no, le falta el lisosoma. En el siguiente dibujo, vean que se le une el lisosoma. Y una de las situaciones es que la membrana de adentro desaparece. Entonces ya le queda una sola membrana. Ahora sí ya tenemos al autofagosoma. Y las enzimas lisosomales van a destruir los organitos o lo que fuera que entró al fagosoma, autofagosoma, y se degrada.
y es posible reciclar los metabolitos, o quizá no se puedan reciclar, se queda así como desecho completamente. Entonces ahí tienen a la autofagia. La autofagia es muy importante a lo largo de la cadena evolutiva. Se reconocen muchos seres vivos, inclusive seres muy pequeños, de tal suerte que se piensa que es muy importante, más importante de lo que tenemos conciencia. Recuerden ustedes que algo puede que no nos parezca importante, no quiere decir que no lo sea, simplemente que nuestro conocimiento sobre eso es muy primitivo. Hubo una época hace 80 años en que no se conocía la apoptosis. Ahora que sabemos lo que es apoptosis, es muy importante. Cuando yo estudiaba medicina hace muchos años, sí había el conocimiento de la apoptosis, era reciente más o menos, pero no conocíamos nada ni de necroptosis ni de epiroptosis, hasta hace unos pocos años que salió. Así que se le va dando el lugar al tipo de mecanismo que se conoce conforme va aumentando el conocimiento. Y podemos suponer que la autofagia es muy, muy importante. Por ejemplo, ahí lo ven ustedes en el segundo párrafo en el texto, envejecimiento. La gente que envejece pierde la capacidad de recibir estímulos hormonales, sus células ya no son igualmente funcionales y cabe suponer que aquellas células grandes, muy funcionales de un joven, pues ya no van a hacer lo mismo en el viejo. Y quizá esa diferencia de funcionalidad se deba a que al no haber el estímulo adecuado, la célula recicla lo que ustedes quieran, proteínas de músculo, proteínas, enzimas, complejos, enzimáticos, lo que fuera, y se reduce la funcionalidad de la célula. Así que los viejos, pues tenemos una funcionalidad mucho menor que la de la gente joven. En el caso del ejercicio, y ustedes podrían pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver la autofagia con el ejercicio? Bueno, un ejercicio mal hecho, para empezar, puede causar daño. Así que una célula dañada a raíz de un excesivo ejercicio puede llevar a autofagia. También en enfermedades puede darse, así que no vayan a creer que esto no es fisiológico. Puede ser fisiológico, puede ser patológico. La autofagia puede ser tan intensa que muera la célula. Es el punto importante. Por eso se considera también un tipo de muerte celular. Hay que insistir en ello. La autofagia puede permitir a las células sobrevivir reciclando sus componentes, pero también puede hacer que la célula muera. Eso es algo muy importante. Bien. Vean ustedes cómo aparece, bueno, esa es la descripción del dibujo que veíamos allá. Aquí aparece el nombre. Ese cuenco tazón se llama fagóforo. Va formando ahí, luego se forma una especie de copa y cuando ya se cierra, pues tenemos ya fagosoma maduro. Vean que hay genes especiales, genes relacionados con autofagia o ATGS, que permiten la síntesis de moléculas que van a llevar a esto, por ejemplo el complejo iniciador y el complejo de nucleación que estábamos viendo. Así que la autofagia es un proceso activo que requiere genes especiales, con proteínas especiales, gasto de energía, no es algo que se dé nada más por azar. Es algo muy importante. Bien, ya habíamos visto allá que participa la ubiquitina, especialmente para eliminación de ciertas moléculas. LS3 es una molécula asociada a microtúbulos. Recordemos que los microtúbulos son parte del citoesqueleto y facilitan el desplazamiento del contenido de la célula. En alguna clase previa les dije que la célula no es una bolsa de canicas donde ambientan sus organitos y ahí como queden. Para nada. El citoesqueleto determina la ubicación de cada organito y si el organito se va a desplazar de un sitio a otro, se desplaza porque el citoesqueleto lo mueve. ¿Cómo podría llamar? Las cuerdas son los microtúbulos y hay proteínas motoras que hacen que los microtúbulos se desplacen, perdón, hacen que el objeto que se va a desplazar siga el camino a lo largo del microtúbulo, lo había dicho mal. El microtúbulo es como una riel de tren, digámoslo así. El organito es como un vagoncito que está sobre la riel y la proteína motora pues es lo que empuja al vagoncito para que siga la riel que sería el microtúbulo. Espero que esa idea quede más o menos clara. En fin, el texto es de lo que ya les había comentado a ustedes sobre el dibujo. Doctor. ¿Sí, escucho?
Entonces, ¿qué es el LS3? Ahí lo dice, una proteína ligera 3 asociada a microtúbulos. Pero, o sea, ¿cuál es la función que dijo? No dicen cuál es la función exactamente, pero si estamos hablando de que los organitos que van a ser eliminados tienen que dirigirse hacia el interior del fagóforo, podemos pensar, yo creo que correctamente, que esta cadena ligera selecciona los organitos que van a ser fagocitados, bueno, autofagocitados, y los transporta hacia el sitio de destrucción. Ok, gracias. Por eso les decía a ustedes que hay moléculas especiales que aparecen en ciertos tipos, ¿no? Como RIP para la necroptosis o la caspasa 1 para la piroptosis, etc. Mecanismo de supervivencia, ya lo habíamos insistido, por el reciclado que se da. Los organitos viejos son vueltos a usar en sus partes, pero también es una forma de muerte celular diferente de las otras 4 formas de muerte que hemos visto hasta ahorita, por sus moléculas especiales, etc. Bien, ¿dónde se podría encontrar cáncer? La célula cancerosa puede morir por apoptosis, oncosis, por necroptosis o por autofagia. ¿Por qué una u otra? No tengo la menor idea. Ahí sí no se los puedo decir. Simplemente hay evidencia de que la célula cancerosa puede morir por alguna de las formas de muerte. Alzheimer y Huntington, ahí tienen ustedes. ¿Se acuerdan ustedes que el Alzheimer es una de las enfermedades asociadas con proteínas anormales? Y que las proteínas anormales cuando están presentes llevan a apoptosis. Pues aquí tienen ustedes que la célula con Alzheimer puede morir también por autofagia. Enfermedades infecciosas en las cuales podríamos sospechar o suponer que la presencia del agente infeccioso dentro de la célula facilitaría su eliminación, una especie de suicidio pues de la célula. Ella se va a eliminar a sí misma o se activa su eliminación como fuera. Recordemos que el bacilo tuberculoso, las micobacterias en general son intracelulares. Y los virus también, ese virus de herpes simple 1 también es intracelular. Shigella es una bacteria extracelular que yo sepa, no sé cuál es el mecanismo. Pero en general un agente infeccioso intracelular puede llevar a la muerte de la célula. Y enfermedades de otro tipo, más de órgano que de célula, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, que también tienen ese tipo de muerte en general. Y aquí tienen los conceptos claros. Bien, acabo de subir 3 artículos que hace rato que puse en el Moodle, no sé cómo se llama, de la universidad. Si entran a Wadi Virtual, al curso de patología, ahí van a encontrar esos 3 artículos. Pero si no han entrado, aquí mismo en Teams, en la pestaña de general, ya ven que hay una que dice patología celular, otra que dice inflamación, una que dice general. En esa pestaña vayan en archivos y ahí van a encontrar 3 artículos. Y uno de esos 3 artículos, creo que el más reciente, tiene este dibujo. Y ahí tienen los tipos de muerte celular que más o menos se reconocen hasta ahora. Hay un comité de muerte celular que estudia la nomenclatura, estudia los mecanismos de muerte, pues, y a partir de eso los nombres que se le dan. Entonces vean ustedes, hay apoptosis extrínseca, apoptosis intrínseca, o sea, se reconocen las 2 vías de entrada. La necrosis conducida por el aumento de la permeabilidad mitocondrial, la necroptosis, la piroptosis, partanatos, etc. La muerte celular dependiente de autofagia, en fin. Su libro del 2021 ya trae ferroptosis. No está en su libro del 2017, así que no va a entrar en el examen. Pero bueno, el último grito de la moda en el Robbins ya trae ferroptosis. Y la ferroptosis es un tipo de muerte inducido por la acumulación de hierro en el interior de la célula. El hierro es sumamente tóxico. Ya se los comentaré a ustedes un poquito más adelante. Otra vez. Así que si queremos evitar que la célula muera por apoptosis, lo que tendríamos que hacer es evitar que se acumule hierro dentro de la célula. Cuando se acumula hierro en exceso, puede que sea por alteraciones hematológicas, hemólisis abundante, intensa en algunos casos, transfusiones frecuentes,
o enfermedades del metabolismo del hierro que facilitan la acumulación del mismo en diversos órganos. Cualquiera que sea la causa, lo importante es que insistir en ello. El hierro es tóxico y puede inducir la muerte de la célula. Aquí viene una aclaración importante. Vean ustedes en el centro del dibujo que se menciona otra vez necrosis y apoptosis. Pero alrededor, en los diversos cajoncitos de colores, tienen otros tipos de muerte. Bien, ¿a qué se debe esto? ¿De qué estamos hablando acá? El libro de patología todavía conserva, y no sé si es, ¿cómo podemos decir? Correcto o incorrecto, la perspectiva tradicional del patólogo de describir lo que ve. Y estrictamente hablando, no solo del patólogo, un médico clínico cuando ve a un paciente enfermo, cuando digo ver, no es con los ojos únicamente, sino con la mente también. Obviamente lo que reconoce son alteraciones. Si una persona no tiene alteraciones, el médico no va a poder reconocer que está enfermo, aunque la persona tenga una enfermedad. Un ejemplo, para no divagar demasiado. Piensen en una persona que tiene un cáncer de pulmón. Esa persona no lo sabía, nadie lo sabía, se va a hacer un examen anual de salud, porque eso se lo marca su empresa, le toma una placa de tórax y le encuentra una bolita en un pulmón. Nódulo pulmonar solitario. Si la persona tiene, digamos, 50 años, es fumador, la primera consideración es cáncer. Le hacen una resonancia, una tomografía, perdón, y encuentran que la bolita es irregular, etcétera, etcétera, cáncer de pulmón. La pregunta es, antes de que le tomaran la radiografía de la persona, cuando estaba aparentemente sana, y nadie podía decir que estaba enferma, ¿estaba sana o enferma? Nadie lo sabía. ¿Estaba sana o enferma? Claro, ahora diríamos que estaba enferma, obviamente, pero no tenía nada, ni tos, ni fiebre, ni pérdida de peso, nada. Después de que le tomaron la radiografía y vimos el nódulo pulmonar solitario, aún sigue sin ninguna manifestación clínica, aunque ya tenemos la evidencia por imagen de la enfermedad. Entonces suponemos que sí está enferma porque al menos hay algo que nos dice que hay una alteración. Por lo tanto, lo que quiero decir es que los clínicos diagnostican porque reconocen datos que pueden ver. Y si no los pueden ver, pues van a decir que la persona está sana, aunque no lo esté realmente. Exactamente eso es lo que nos ocurre a los patólogos o a los médicos en general, aunque quizás estoy exagerando un poco. La patología tiene su fundamento en la medicina tiene su fundamento en la patología, o la patología es la base de la medicina. No pretendo decir que la patología sea la medicina, por favor, de ninguna manera. La medicina es increíblemente mucho más compleja. ¿Pero por qué eso llamamos patología? Porque a partir de esto construimos el edificio que llamamos clínica sobre las enfermedades o lo que es nuestro conocimiento sobre enfermedades. Así que los patólogos reconocemos alteraciones solo si éstas se expresan. Y tradicionalmente esto era con el microscopio. Y con el microscopio podemos ver que la célula se hincha, se destruye, necrosis o oncosis, o que la célula se hace chiquita y se fragmenta en pedazos, como ya estudiamos, apoptosis. Eso es morfología. Pero si se acuerdan de aquellas curvas que vimos hace varias clases de colores, donde estaba la muerte celular con cambios bioquímicos y luego se ven la muerte vista con microscopio electrónico y con microscopio óptico y demás, les insistí a ustedes en que la muerte es un proceso que empieza y que termina y que la célula muere antes de que se vean los cambios de muerte que nos permiten reconocer que la célula está muerta. Ojo, la célula ya se murió, pero parecía normal cuando la vemos al microscopio. Y solamente si ha pasado el tiempo suficiente y tomamos a la célula tiempo después de que murió, al examinar el microscopio veremos esos cambios. Bien, eso es lo que estudian los bioquímicos o biólogos celulares o los fisiólogos, qué sé yo. Y ellos se han dado cuenta de que los mecanismos de muerte son muchos, los que ustedes ven allá, y que la expresión morfológica de estos mecanismos no son tantos. Básicamente serían esos dos que vemos, la apoptosis y la necrosis oncosis.
Si ustedes advierten, la necroptosis termina como necrosis oncosis. La piroptosis termina como necrosis oncosis. Así que no es ningún misterio decir que durante mucho tiempo la necroptosis, la piroptosis, la ferroptosis, la autofagia estaban escondidas dentro del concepto de necrosis oncosis. Inclusive, como ven, la apoptosis se ha dividido en partes, apoptosis extrínseca y apoptosis intrínseca. Así que lo que ustedes ven en el círculo es el concepto moderno, funcional, de bioquímico, pues, de muerte celular. Y lo que ven en el centro es el concepto tradicional, arcaico, patológico de la muerte celular, que es lo que su libro les enseña. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? ¿Qué va a salir en el examen? Lo que está en su libro, no me cansaré de decírselos. No es mentira lo que dice su libro. Lo que dice su libro es una forma de ver las cosas que no es la mejor, hay que reconocerlo. Quizá algún día, dentro de 10 años, el Robbins ya traiga esto que estamos viendo ahora. Por de pronto, como les decía hace un momento, ya está la ferroptosis en la última edición de Robbins. Ya apareció una. Hay otras ahí que todavía están pendientes, como el Partanatos, etc. Así que, bueno, ahí vamos avanzando. Esto me lleva a una pequeña digresión que yo creo que es importante. Ustedes deben estudiar, no quiere decir que lo hagan, varios libros cada vez. En mis tiempos de estudiante, yo cuando menos tenía 2, que a veces 3. Recuerden que era la época de los dinosaurios. Los libros eran en papel, no había computadoras, no había archivos como los tienen ustedes ahora. Así que lo que había en la biblioteca en aquel entonces, que estaba donde ahora está la sala de cómputo, ahí íbamos a prestar libros. Lo que podíamos comprar, que no era mucho, y eso con lo que estudiábamos. Pero bueno, creo que no salí tan mal parado, al menos en la parte morfológica, por eso soy patólogo. Yo les recomiendo a ustedes que lean más de lo que dice su texto, porque esto que les estoy mostrando se obtiene a partir de artículos relacionados con muerte celular. Dicho de otra manera, la información más moderna tarda cuando menos 5 años, si no más, 10 años, en pasar de los artículos al libro de texto. Lo que ustedes están aprendiendo en el libro de texto ahorita, ya tiene en este momento el libro más nuevo que acaba de salir, cuando menos 5 años atrás. Así que para ustedes que son estudiantes, que se aprendan el libro está bien, pero si quieren pasar al ejercicio clínico, todavía están muy atrasados. Esa es la idea en esta situación. Así que yo les sugiero que expandan sus horizontes, lean algún otro libro de patología, y ya les subí los artículos para que ustedes los lean. No van a salir en el examen. Si alguno de ustedes es perezoso y no quiere estudiar, y estudia el libro y saca 100, pues está correcto, o sea, no tengo nada que decir sobre eso. Y algunos de ustedes quieren mejorar y ampliar sus horizontes, pues adelante, lea los artículos, les aseguro que van a aprender bastante. Vamos a hacer la siguiente diapositiva. Bueno, aquí están algunas definiciones operacionales. Muerte accidental, anoikis, un tipo de muerte. En esta es muerte por abandono. Se las comenté a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Si ponemos a una célula en un medio de cultivo y no hay ninguna célula vecina y tampoco está anclada a la matriz extracelular. Recuerden la importancia de la matriz extracelular que les comenté a ustedes en la primera clase. ¿Qué célula se muere? Muere de soledad, vamos a decirlo así. No es una persona, no tiene sensaciones de soledad. Pero bueno, para que se entienda, como si fuera una persona. Se muere de abandono, pues. Imagínense ustedes una persona deprimida, triste. ¿Cómo le ayudarían ustedes a sobrellevar su vida? Pues llegan y le dicen que está guapa, que qué bonito está, y que es simpática, y que todos la queremos, y no sé qué. Bueno, a lo mejor se le quita la tristeza y él la lleva. En versión celular, eso significa que una célula recibe factores de crecimiento o factores de proliferación, recibe hormonas, recibe estímulos sensoriales, cambios electroquímicos, lo que ustedes quieran, está anclada a la colágena,
a los proteoglicanos, y eso son estímulos que la mantienen viva. Pero si pierde esos estímulos, se muere. Es el anoikis. Bueno, estas son definiciones de lo que están, de los tipos de muerte que veíamos antes. Lo pueden consultar en el artículo. Senescencia celular. En este caso, la célula cumple todas sus divisiones celulares para las cuales estaba programada, y una vez que las alcanza, ya no se vuelve a dividir. Eso es senescencia. Entonces muere porque ya no hay más. Se acaba, se envejece, ya no tiene manera de reciclar ni nada, y se acabó. Bueno, eferocitosis, entosis, apoptosis, ferroptosis, en fin, esas son las definiciones de lo que estábamos viendo. Ya tienen la plática también en Teams, así que la pueden bajar. Dependiente de lisosomas por aumento del poro mitocondrial, muerte mitótica, necroptosis, netótica, partanatos, ahí está la piroptosis acá, en fin. Hay muerte regulada, hay muerte programada, son conceptos, repito una vez más, bioquímicos, aquí ya un poco más claros, más definidos. Todo esto relacionado con el artículo que les decía. Bueno, aquí se repite y termina la situación. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Como ustedes pueden ver, el concepto de muerte celular es bastante más complicado de lo que trae su libro. Espero que haya quedado más o menos clara la idea hasta acá. ¿Dudas? Nada. No. Bueno, si no hay otra cosa, cambiamos de presentación. Y vamos al siguiente tema. Que me parece que el 9 ya lo habíamos visto. Es el de mecanismos de lesión. Así que voy a brincar al 10. Recuerden que el 9 ya lo vimos, lo adelantamos para... alguien había preguntado por allá y lo vimos anteriormente. Acá está. El 10. Que son algo de correlación clínica, más o menos útil para esto. Bien. ¿Cómo podemos aplicar lo que conocemos de una manera un poco más clara? Recordemos a la isquemia. Recuerden que la hipoxia tiene 4 variantes. La variante isquémica es la más grave porque en la isquemia no llega sangre a los tejidos. Al no llegar sangre, no es solo el oxígeno lo que falta, también faltan líquidos, iones, nutrientes, hormonas, etc. Y los productos de desecho de la célula no salen. Así que los productos de desecho se acumulan y también van a causar daño. La hipoxia inducida por isquemia se puede relacionar con reducción del flujo arterial, pero también podría ser por obstrucción del drenaje venoso. Son las dos situaciones que pueden contribuir a esto. Ya habíamos dicho que cuando falta el oxígeno en general, se activa la glucólisis anaeróbica, y eso es importante porque reduce la disponibilidad de glucógeno e incrementa la cantidad de lactato, lo cual reduce el pH, causa acidosis celular. Todo el metabolismo aeróbico está alterado, se detiene, se favorece la anaerobia, como habíamos dicho, hay glucólisis, y todo esto contribuye a que las lesiones por isquemia sean más graves y aparezcan más rápidamente que las lesiones causadas por otros tipos de hipoxia. Ahora bien, primer punto. Ustedes dirían, bueno, si está obstruido el flujo sanguíneo, vamos a devolverle el flujo sanguíneo al tejido para que las células vivan. La idea en sí suena muy bien, pero resulta que hay ocasiones en las cuales retornar la sangre, el flujo sanguíneo al tejido, hace que sufra más daño. Lesión por reperfusión. Esto suena contraintuitivo, o sea, ¿cómo está esto de que si la célula sufría porque no tenía sangre, ahora que le doy la sangre sufre más? Bueno, nuevamente, acuérdense ustedes de aquella curva roja en la cual la primera parte es que tiene forma de S, sigmoidea. La primera parte es más o menos plana, una pequeña meseta. Cuando vi los mecanismos les dije a ustedes que esa meseta
podríamos interpretarla como la presencia de un solo mecanismo, por ejemplo, las puras reducción de la síntesis de ATP, o la pura entrada de calcio, o la pura aumento de especies reactivas de oxígeno, y nada más. La segunda parte de la curva, que tiene la caída pronunciada, se debería a que se añaden otros mecanismos. Ya no es solo la reducción de ATP, ahora tenemos la entrada de calcio, ahora tenemos especies reactivas de oxígeno y más daño mitocondrial, por ejemplo, y todo junto hace que sea más grave. Si yo pudiera recuperar el flujo sanguíneo de un tejido en los primeros minutos, seguramente no causaría daño. Pero si restauro el flujo sanguíneo cuando ya están presentes 2 o 3 mecanismos de daño, lo más probable es que cause más lesión. Esa sería una explicación a esa situación. Así que para poder reperfundir un tejido hay una ventana de oportunidad. Los cardiólogos tienen esta situación. Yo no soy cardiólogo y la verdad no lo he estudiado a fondo, pero cuando en el Seguro Social hay un programa que se llama código infarto. Cuando un derechohabiente del Seguro Social tiene un infarto, bueno, dolor precordial o algo que parezca un infarto, acude a un hospital. En este caso, acá en Mérida puede ser el Hospital Juárez o el Hospital Regional número 1, el mal llamado T1 Mérida. Le hacen el diagnóstico y hay un tiempo corto, unas horas, para meterlo a hemodinamia y desbloquear la arteria coronaria que esté produciendo la lesión. Si no se hace en el tiempo adecuado, ya no tiene sentido hacerlo. Entonces es muy importante que el paciente acuda a consulta, bueno, al hospital, tan pronto tenga manifestaciones de dolor precordial con datos que sugieran un infarto de miocardio. O si consulta con un médico general, el médico o cardiólogo privado, como sea, que tenga la agudeza de enviarlo rápidamente para que se le atienda. En este caso, el Seguro Social. O que lo atiendan en el Estado si tiene el dinero, ¿no? En la clínica de Mérida, donde sea. Es un procedimiento bastante caro, ¿eh? Bastante caro. No vayan a creer que es barato. Entonces, decía, tenemos un tiempo razonable para restaurar el flujo sanguíneo sin que cause lesión. Si nos pasamos de ese tiempo, que puede variar según el tejido, va a haber más problemas. Esa es la idea. ¿Y por qué aparece la lesión? Aquí van las explicaciones. Pues si ya se están formando especies reactivas de oxígeno y le mandamos oxígeno al tejido porque se restauró la sangre, ¿qué va a pasar? Pues más especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno también, porque no solo es oxígeno. Así que va a haber más superóxido, más peróxido de nitrito, etcétera, etcétera. Si ya estábamos diciendo que el calcio estaba entrando en abundancia a la célula porque se afectó la permeabilidad de la membrana y le mando sangre que lleva calcio, ¿qué va a pasar? Pues el calcio que llega con la sangre se mete a la célula y le va a causar más daño. La sangre tiene plasma y tiene células. Y los leucocitos son componentes de la respuesta inflamatoria. Si yo ya tengo un tejido en el cual ya han muerto algunas células que están liberando sustancias que atraen leucocitos, y al restaurar la sangre hay disponibilidad de leucocitos que van a ser atraídos al sitio de lesión, pues esto va a ser peor, va a haber más inflamación y las células van a destruir más tejido. Y por último, el plasma tiene varios sistemas proteicos bastante complicados. Uno de ellos es el sistema de complemento. El sistema de complemento se puede activar de varias maneras, ya lo estudiaremos cuando veamos inflamación. Así que al llegar la sangre, se activa este sistema proteolítico y va a contribuir a que la zona dañada tenga más lesión. Así que la reperfusión del tejido puede causar daño si no se hace en el momento apropiado, por esos mecanismos que estamos comentando ahora. Muy importante, creo que no lo he dicho hasta ahora, solo parafrasear lo que dicen en la misa, en la Eucaristía, los que sean católicos. Recuerden ustedes, no sé si todavía lo digan los sacerdotes, antes lo decían en latín, ite misa est, podéis iros, la misa ha terminado. Bueno, con ese mismo sentimiento de gravedad, de seriedad, les digo a ustedes, esto es pregunta de examen. Así es que más vale que lo vayan apuntando. No quiero decir que vaya a salir en el examen, pero nadie se llame sorprendido o espantado
si aparece por allá. Entonces, recuerden lo que les dije también al comenzar el curso. Lo que yo les muestre es lo importante. ¿Y qué va a preguntar el profesor que soy yo en el examen? Pues lo importante. Así que no es ninguna maravilla. Bien. No todo es oxígeno y falta de nutrientes y falta de sangre, etc. También hay lesiones tóxicas por diversos mecanismos. Hay una enorme cantidad de sustancias tóxicas. No vamos a estudiarlas todas, por supuesto. La toxicidad puede ser directa, algo que no necesita conversión metabólica o la acción de otra cosa para ser venenoso, el caso del mercurio, cloruro de mercurio, que rápidamente se une a componentes de membrana, proteínas, etcétera, y puede causar lesión. Recuerden que el mercurio es veneno y que ya muchos productos que tenían mercurio están prohibidos precisamente por eso. Y los metabolitos, bueno, los componentes químicos pueden tener toxicidad indirecta porque requiere una vía metabólica que los transforme del producto químico que entra al cuerpo en otro producto que ese sí va a ser el que causa daño. Y el ejemplo clásico es el tetracloruro de carbono. Que yo sepa, no soy químico, lo encontramos entre otras muchas cosas en los anticongelantes de coche. Hay personas que no sé por qué razón se quieren suicidar tomando anticongelante. Ha de ser raro, pero he oído de eso. Y los que hacen eso, sobre todo en el hígado, por la vía del citocromo B450, este sistema enzimático convierte el tetracloruro en tricloruro. Y ese tricloruro es tóxico, sobre todo para los hepatocitos. Y va a hacer que el hepatocito se llene de lípidos porque destruye sobre todo la eliminación, el transporte de lípidos de la célula hepática. Y la gente puede morir de fallo hepático por la intoxicación con, se dice tetracloruro de carbono, pero bueno, es el tricloruro en realidad porque se cambia a otra situación. Bien, los conceptos clave. La isquemia podría ser leve o puede ser grave. Podríamos decir que en la isquemia leve hay la opción de recuperación, la lesión es reversible, la reducción del ATP, falla de bomba, hinchazón de la célula. Pero si la isquemia se hace grave porque dura mucho tiempo, entonces veremos lesiones de membrana en la cual puede haber ruptura del lisosoma. Si se rompe el lisosoma, podemos decir que la célula ya está tocada de muerte. Los enzimas lisosomales van a empezar a dañar componentes del citoplasma y otros organitos y será cuestión de tiempo que la célula muera. Vean ustedes que si se activa la liberación del citocromo C, como habíamos comentado por el daño mitocondrial por ciertos componentes o ciertos agentes, entonces esto nos llevaría a la muerte por apoptosis. En tanto que si se trata de la mitocondria, por ejemplo, y lo que se le produce es la reducción del ATP, eso nos va a llevar a la muerte por necrosis oncosis. Bueno, y la lesión por reperfusión también es importante. Los agentes químicos que les había comentado a ustedes, ya se había dicho. Y se acabó, eso es todo. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nadie, ni una manita levantada. Dios mío, sigo siendo el mejor profesor de la Facultad de Medicina. Nadie pregunta nada. Reclamaré mi premio al doctor Castro, si es que me lo encuentro algún día, ¿no? Yo tengo una pregunta, doctor. A ver, escucho. De entre los diferentes tipos de hipoxia, los más graves eran la isquémica y la citotóxica, ¿no? Bueno, podríamos decir que sí. Graves son todos, dependiendo de la duración del fenómeno. Pero sí, la isquémica, como ya he insistido, porque la célula no recibe no solamente oxígeno, no recibe agua, iones, hormonas, glucógeno, etcétera, y no puede sacar los desechos. Y la citotóxica porque ahí es muy difícil salir de ella. Una vez que está presente el producto químico que bloquea la cadena respiratoria, no conozco manera de sacarlo. Así Esa es. era mi otra pregunta. Sí, ¿Si había exactamente. alguna forma de revertir la citotóxica? Hasta donde yo conozco, no. Ok, muchas gracias. Bien. Entonces pasamos a el número 11. Adaptación.
En lo que abre el archivo, que está medio lento, les adelanto, durante muchos años yo enseñaba primero adaptación y luego lesión y muerte celular. Y esto porque la adaptación no mata a la célula. Es simplemente un cambio en el estilo de vida de la célula. Entonces, siguiendo la secuencia normal, cambio de adaptación, lesión, muerte, que me parecía a mí, o me parece lógico y racional, así lo enseñaba. No sé si el Robbins cambió en algún momento y tardé en darme cuenta. Ustedes ya advirtieron que primero se habla de lesión y muerte y luego se habla de adaptación. Quizá porque bajo otro tipo de pensamiento, primero vamos por lo más importante y luego vamos por lo menos importante. Digo, más importante porque involucra la muerte de la célula, ¿no? Y menos importante porque si bien puede ser causa de lesión, bueno, de lesión, perdón, cambio de estilo de vida de la célula, adaptación, pues no involucra la muerte y esto sería la idea. En fin, son formas de verlo. Aquí esto es un preámbulo para afirmar que la adaptación conceptualmente es un cambio en el estilo de vida de la célula. Cuando veíamos en la primera clase, o la segunda clase, ya no me acuerdo, aquellos 4 dibujos de la célula miocárdica con las 3 fotografías, les comentaba de una célula miocárdica enorme, grande, que se había adaptado. Les dije a ustedes que suelo usar el modelo o el ejemplo de una persona para que se entienda mejor. Ustedes tienen poco contacto con células o tejidos y prefiero usar un modelo que sea más cercano, como pensar en otras personas, para que se entienda mejor esta situación. Así que compararé un poquito a las células adaptadas con personas para que se entienda mejor la idea. Bueno, ya habíamos hablado de que la patología, etcétera, etcétera, tiene sus causas, en fin. Aquí se repite la noción. Espero estar en el tema, ¿verdad? Acá está. Sí. Como estoy comenzando con diapositivas repetidas, luego me puedo confundir, pero acá está. En la patología vemos causa, alteraciones bioquímicas o mecanismos de enfermedad, la patogenia, los cambios anatómicos y los signos o síntomas. Ya habíamos dicho que la adaptación es diferente de la lesión. Una diferencia conceptual es que la adaptación no involucra riesgo de muerte, mientras que la lesión sí involucra riesgo de muerte. Otra diferencia, no tan clara, pero bueno, ayuda, es que en la adaptación la función es variable. La función puede ser mejor, igual o peor, mientras que en la lesión siempre la función es peor, se reduce. Ahí no hay vuelta de hoja. Es otra diferencia importante. Otra situación es que la adaptación, ¿cómo podríamos decirlo acá? Bueno, puede ser reversible, puede ser irreversible, igual que la lesión celular puede ser reversible o irreversible. La adaptación no tiene, ¿cómo podemos decir? Cambios tan profundos, algunos cambios sí, pues, como los que presentan la lesión, y por esto no tiene el riesgo de muerte que les he comentado. Ahorita vamos a ir sobre eso rápidamente. Recuerden que la adaptación puede ser reversible, no siempre, y regresar a normal. Pero si la agente causal de la adaptación persiste durante mucho tiempo o se hace más intenso, podemos pasar de adaptado a celular. Y por esa vía la célula puede morir. Pero cuando pasa a celular ya no está adaptada, ahora estamos hablando de lesión celular. Así que el concepto de adaptación se mantiene, es algo muy importante. Aquí tienen ustedes las alteraciones de la célula en una tabla que está presente en su libro. Según el agente causal podemos tener cierto tipo de respuesta. En términos generales, cualquier cosa que cause adaptación puede causar lesión, siempre y cuando sea una intensidad mayor o una duración mayor de lo habitual. Por ejemplo, la falta de nutrientes. Si no tenemos suficiente comida, suficiente para estar flacos hasta allá, pero sin más problema, podemos estar adaptados. Ahora, si de plano no hay comida, entonces nos vamos a morir de hambre. Pasamos a la de lesión. Un ejemplo medio chafa, pero en fin. Así que repito la regla. Cualquier agente causal de adaptación también es agente causal de lesión, según su duración o su intensidad. Pero, segundo, hay agentes causales que no producen adaptación, solo producen lesión. Nadie se adapta a sufrir descargas eléctricas.
nadie se adapta a sufrir quemaduras o a congelarse, pues, o sea, eso es lesión, no hay de otra. Nadie se adapta a bañarse con ácido, pues, o sea, no hay eso, o a los golpes, pues, ya me adapté a que me peguen, no es cierto, o sea, uno sufre lesiones con ciertas cosas. Así que, una vez más, todo lo que causa adaptación puede causar lesión, pero hay causas que no producen adaptación, producen lesión directamente. Esto es muy variable. Bueno, podemos adelantar que no todo es lesión y no todo es adaptación. Puede haber cambios celulares asociados con la acumulación de sustancias dentro de la célula, que ya veremos, o la calcificación. Y por supuesto hay un cambio celular que es el envejecimiento, que yo insisto en que es un fenómeno normal, es normal quedar viejo, no es ninguna enfermedad, y que pues representa al fin y al cabo una etapa de la vida que tiene lo suyo en cuanto a enfermedades, en fin. No es adaptación, insisto, no es lesión, es una forma especial de ser de la célula. El dibujo que ya hemos visto, que les comentaba hace un rato, los dibujos, hay 4 dibujos. El que dice hipertrofia, el que dice normal, el que dice lesión reversible, el que dice muerte celular, y 3 fotografías que ilustran el corazón en diversas etapas. Ahora es el momento de ver la parte de hipertrofia, porque la parte de lesión y muerte ya la estudiamos. Vamos a comenzar con las 4 clases de adaptación que hay: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Son las que hay. La definición sencilla es la que está en su texto. Hay muchos datos, bueno, hay datos que tener en cuenta, hay que matizarlo. La hipertrofia es el incremento de tamaño de la célula. La hiperplasia en realidad no es un problema celular, es un problema tisular, pero lo incluyen en patología celular. Es un aumento del número de células. Aquí hay una trampa que su libro no aclara con la adecuada precisión. Y es que en la hiperplasia la célula es numerosa, hay más células, cierto, pero esas células pueden ser de tamaño normal o más grandes, nunca más chiquitas, ojo, del mismo tamaño que la célula normal o más grandes. Y por lo tanto, hay quien habla de que un tejido puede tener al mismo tiempo hiperplasia e hipertrofia. Eso es falso. Se los voy a explicar un poco más adelante. Luego tenemos a la atrofia. En la atrofia, la célula está más chiquita. Se me pasó decirles a ustedes que en la hipertrofia y en la hiperplasia, la función puede ser mayor, igual o menor de lo normal. En la atrofia, la función siempre es menor de lo normal. No hay célula atrófica que funcione mejor. Y esto también tiene su punto importante. Y por último, la metaplasia, en la cual vamos a cambiar el tipo celular presente en un tejido por otro tipo celular. Ejemplo, en el tejido epitelial de la mucosa de la vía respiratoria, hay células cilíndricas ciliadas, células caliciformes, etcétera, que son agredidas por alguna sustancia tóxica. Pueden ser humos nocivos de una fábrica, escapes de motores. El ejemplo más común es tabaquismo, el humo del tabaco. Este epitelio agredido no es capaz de tolerar el daño y cambia a un tipo de epitelio que sí puede más o menos tolerar al agente tóxico. Y ese epitelio es plano estratificado. Entonces decimos que hay metaplasia escamosa. Bueno, el plano estratificado también se le llama escamoso, ¿no? Metaplasia escamosa de la vía aérea, que es un cambio típico en los fumadores. Esa es la idea de esos 4, ¿no? Hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Y vamos a comenzar. Hipertrofia. Fíjese bien que su libro cae en contradicciones que hay que aclarar. La definición es aumento del tamaño de las células. No hay aumento del número de células. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder aclararlo. ¿Por qué aumenta de tamaño la célula? Porque tiene más citoplasma, más organitos, más citosol, lo que ustedes quieran.
para decirlo de una forma chabacana, más carnita de célula, pues. ¿Por qué insisto en esto? Porque la célula en oncosis aumenta de tamaño, pero lo hace porque le entra agua. No es lo mismo estar hinchado que estar lleno de proteínas y estar grande, porque aumentó el material celular, pues. Son dos diferencias importantes. Bueno, es una diferencia importante en esto. Así que la célula tiene más carnita, tiene más organitos, más proteínas, es más citoesqueleto, lo que ustedes quieran. Para que se cumpla el criterio de que no hay nuevas células, el tejido tiene que ser de tipo permanente. Vamos a aclarar esto. Recuerden que en la primera clase vimos algo de ciclo celular. Recuerden que les dije que hay 3 poblaciones de células según su relación con el ciclo celular. Primer tipo de población. Las células que se están dividiendo todo el tiempo. Ejemplo, tejido hematopoyético, tejido epitelial. Se llaman células lábiles. Segundo, hay células que se pueden dividir, pero en general no lo hacen. Solo se dividen bajo ciertas circunstancias. Ejemplo, el clásico ejemplo, no es el único. Hígado. Si una persona pierde parte de su hígado por enfermedad o por accidente, que le quiten un pedazo de hígado por un tumor, o que mueran hepatocitos por hepatitis, por ejemplo, las células hepáticas que quedaron se van a dividir y el tejido recupera el peso que tenía en condiciones normales. Eso se llaman células estables. En ambos casos, células lábiles y permanentes, las células conservan la capacidad de dividirse. Por lo tanto, conceptualmente, el tejido que se afecta con ellos no tiene hipertrofia. Tendría hiperplasia. Ahora bien, hay tejidos en los cuales las células ya no se pueden dividir. Ya les dije que eso es falso en todos los tejidos de división. La forma correcta de entenderlo es que la división es ocasional, esporádica y muy lenta. Y para fines prácticos es como si no se dividiera. Entonces, los ejemplos clásicos, neuronas, músculo cardíaco, tejido adiposo, etc. Y en este caso sí, llegan los estímulos, que pueden ser hormonas, activan a la célula, pero como no se puede dividir, el único camino que le queda es hacerse más grande. Por esto, los ejemplos clásicos de hipertrofia los tenemos en músculo esquelético y en músculo cardíaco. Su libro da otros ejemplos que a mí no me parecen correctos y ahorita se los voy a comentar por qué. Pero aquí es donde hay que aclararlo, ¿eh? La hipertrofia implica aumento del tamaño de las células, no implica aumento del número de células y ocurre en tejidos permanentes, aquellos tejidos que no se pueden dividir. Puede ser fisiológica o puede ser patológica. Antes de avanzar, vamos a ver un par de detalles. Eso está tomado del Rubin. Entrenamiento de resistencia. Aquí tenemos que al activarse mecanismos de célula, por ejemplo, aumenta la cantidad de AMP en relación con el ATP, aumenta la cantidad de calcio, se activan peroxisomas, se produce una mayor cantidad de un factor activador de la producción de energía mitocondrial, el TFAM, como ustedes pueden ver, la replicación del ADN mitocondrial, la transcripción del ADN mitocondrial. Las mitocondrias trabajan más, producen más ATP. ¿Qué ocurre en el entrenamiento de resistencia? El músculo no se hace más grande, pero sí se hace más resistente. Esto es importante, ahorita se los voy a comentar por qué. Ejemplo, ¿cómo son los corredores de larga distancia? De 5, 10 kilómetros o maratón. Delgados. Flacos, ¿qué delgados? Flacos. Ustedes ven un corredor de maratón, está chupado. Y el tipo se echa 42 kilómetros y fracción tranquilamente. Pregunta, ¿está adaptado sí o no? Sí. Claro que Sí. sí. Sí, está Todos corren adaptado. 42 kilómetros. ¿Qué pasó? Perdón. ¿Escucho? Ah, que sí, sí está adaptado.
Claro, pero sus células no aumentaron de tamaño y no están más grandes. ¿Qué adaptación es? No tiene nombre y no está en su libro. Esto es para que se den la idea de que en su libro no está todo. ¿Qué dijimos de la hipertrofia? ¿Verdad? ¿Qué dijimos de la hipertrofia? Aumento del tamaño. Pero hay que insistir en que hay condiciones en las cuales alguien tiene encendido su micrófono, favor de apagarlo si no va a hacer pregunta. Hay que insistir en que hay condiciones que no describen los libros de patología. ¿Por qué razón? Porque no se consideran cambios patológicos o cambios que sugieran algún tipo de enfermedad, pues. Entonces, el corredor de maratón, bueno, cualquier entrenamiento que facilite el aumento de la resistencia, tiene tejidos adaptados, pero no dentro de los que estudiamos. Así que aquí tienen un fallo conceptual en los textos de patología que yo afirmo que sí hay, porque hay una adaptación, ahí lo tienen. Hay variaciones bioquímicas en la célula que le permiten hacer cosas que no hace una célula normal. Ahora, pasemos a lo que sí estudia su libro, aunque esto está en otro libro, en el Rubin. Entrenamiento de fuerza, de resistencia, dice acá, de fuerza. Vamos a levantar pesas, todo lo que podamos. Ya saben, esos de explosivos y no sé, isométricos, no sé cómo, si algún experto de ustedes lo sabe, ¿no? Vamos entonces a levantar pesos. Esto va a hacer que se produzca un factor 1 de proliferación semejante a insulina o IGF-1 con otros factores de proliferación que van a incrementar la traducción de proteínas y por lo tanto la cantidad de proteínas de citoesqueleto. Esos mismos factores aumentan la transducción de señales vía proteína sinasa B o AKT o por el factor de mamífero de rapamicina o mTOR, etc., lo cual aumenta la cantidad de transcriptores que facilitan que ciertos genes de ADN, bueno, se puedan transcribir mejor, y esto facilitaría que haya una mayor cantidad de proteínas. También se reduce la cantidad de la actividad de los genes que degradan proteínas, es algo muy importante. O se activan genes que inhiben la degradación de proteínas, como lo quieren ver ustedes. Así es que aumenta la síntesis proteica, aumenta la producción de ribosomas que son muy importantes para la síntesis proteica, y el resultado es que vamos a tener más miosina, más actina de músculo, vamos a tener más sarcómeros, más miofibrillas, más músculo. El músculo se hace grande. Y el ejemplo son los fisiculturistas o cualquier persona allá que haga ejercicios de fuerza. Ustedes ven a un herrero que tiene un martillote allá para golpear el acero, tiene unos brazos enormes, no tiene que ser fisiculturista. O un cargador. A título de chisme, cuando yo me fui a estudiar residencia a México, era recién casado, fui con mi esposa al mercado de la Lagunilla a comprar allá con el poco dinero que tenía un juego de comedor. Y compramos una mesa y unas sillas. Y la mesa era de pino. Yo traté de levantarla, o sea, agarrar la orilla de la mesa y levantarla un poquito del suelo. No pude, imagínense cómo estaba. Pues llegó un tipo más alto que yo, más grandote, con esfuerzo, porque le costó trabajo, pero se echó la mesa a la espalda y la llevó a su camión. Yo me quedé hasta hoy, 40 años después, me acuerdo, porque en la vida hubiera yo podido mover esa porquería mesa. Y el tipo era cargador. No vayan a creer que era fisiculturista. Y esto se los comento para ilustrar que no hay que estar en el gimnasio para hacerse fuerte. Ustedes pueden ser muy fuertes haciendo otro tipo de actividades. Y el ejemplo clásico que tenemos de la hipertrofia con un tejido que no puede dividirse, que es el músculo esquelético, es que cierto tipo de estímulo, porque vean que hay otros que no producen la hipertrofia, cierto tipo de estímulos van a hacer que el músculo se haga más grande. Esa es la idea fundamental. Esto es fisiológico. Si el cargador, si el herrero, si el gimnasta, bueno, el fisiculturista dejan de levantar, vamos a tener entonces que el músculo regresa a su tamaño. Tenemos una mano levantada de Fausto. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Me escucho bien? Sí, escucho.
Bueno, lo que le iba a preguntar era de que si no era posible de que en el ejemplo que dio de los maratonistas, Sí. de que no se conoce bien la adaptación que sufren las fibras de músculo, no sería posible que sea un tipo específico de fibra muscular, ya ve que hay rojas y blancas, que solo un tipo específico de fibras musculares, por ejemplo, las rojas que son de contracción lenta y son más resistentes a la fatiga, estas sufran una hipertrofia y a comparación de las blancas, que serían las de, por ejemplo, las que trabajan los fisicoculturistas y así. Bueno, desde el momento que tú tengas un grupo de células que aumente de tamaño, el órgano también aumenta de tamaño. Y lo que vemos con esos corredores de larga distancia, por el contrario, es que sus músculos son de menor tamaño que los de una persona normal. Y sí se conocen los mecanismos. Lo que pasa es que no existe el concepto de que eso es una adaptación celular y por lo tanto no tiene un nombre. Y eso para mí es un error. Les doy otro ejemplo que me adelanto para que quede un poco más claro. Han oído hablar del edema. El edema es un exceso de líquido. Pues bien, existe la deshidratación, en la cual se pierde líquido. Pues sepan ustedes que en patología no estudiamos deshidratación. Lo estudian los clínicos cuando advierten que al paciente le faltan líquidos, con los datos clínicos, resequedad de la lengua, una piel flácida, hundimiento de los ojos, no tiene saliva, lo que ustedes quieran. Pero anatómicamente, los patólogos no hablamos de deshidratación, porque no hay manera de ver deshidratación en una célula. Solo podemos hablar de lo que vemos. Vemos a la célula hinchada, entonces hablamos de oncosis. Así que si yo veo un músculo que no solamente está adaptado, pero es más pequeño de lo normal, estoy diciendo, ustedes mismos me lo comentaron, que el maratonista está re flaco, delgado, dijeron, bueno, está re flaco, pues yo no lo voy a reconocer como una alteración porque en mi esquema conceptual eso no lo considero como adaptación. Insisto que es un error, debería tener un nombre, no sé cuál, pero debería tener un nombre. Porque la persona está adaptada, no cualquiera corre 42 kilómetros. Así que, en fin, esa es más o menos la idea. Y sí es cierto que hay tipos musculares precisos para cada adaptación, pero tengan en cuenta que no es el 100% de esa fibra muscular la que está trabajando en el ejercicio que están haciendo. Hay combinaciones según el tipo de ejercicio que se haga. Les comenté el corredor porque es el más extremo, diríamos. Pero piensen en un beisbolista que tiene que correr súbitamente en algún momento y en otro momento tiene que aguantar parado, haciendo carreritas cortas en el campo o lo que fuera. Es un ejemplo diferente. O los jugadores de fútbol americano, ¿no? Que también son ejercicios explosivos, con otro tipo de momentos en los cuales están quietos. Bueno. Y aquí viene lo que yo considero que es un error en su libro. Habla de hipertrofia del útero en el embarazo. Es cierto que las células musculares lisas del útero se hacen más grandes. Vean ustedes el dibujo C, perdón, la fotografía C, donde se ven las células de mayor tamaño que en la fotografía B. Pero hay aumento del número de células. Ustedes en la primera imagen ven el útero normal, chiquitito, tiene la forma de una pera chiquita aproximadamente, contra el útero de una mujer que ya estuvo embarazada, ahí no hay bebé. Es lo que queda después de que hubo el parto y le quitaron al útero a la mujer porque tenía una placenta acreta cerca del cuello uterino, en el segmento como le llamamos, ven que está roto. Y eso es típico de una placenta acreta. Y lo único que hay que hacer es quitar el útero porque si no la mujer muere desangrada. O sea, la placenta invade la pared uterina y hay una manera de sacarla. Eso es patología, no se preocupen. Lo que importa es el tamaño. ¿Cómo le hizo el útero para ser tan grande? Dos cosas. Más células y esas células más grandes. ¿Por qué digo que es un error? Porque establecí al principio, y su libro lo dijo, que por definición la hipertrofia no involucra nuevas células. Lo que involucra son células más grandes. Y aquí se está rompiendo esa regla. Y la segunda regla, que la hipertrofia ocurre en tejidos que no pueden dividirse y el músculo liso sí se puede dividir.
El cardíaco y el esquelético no se pueden dividir, pero el liso sí. Entonces el liso no puede sufrir solamente hipertrofia, tiene hiperplasia. El tercer concepto, que me voy a adelantar, es el siguiente. La hiperplasia tiene un acercamiento a otro tipo de enfermedades, que son los tumores. Luego se los voy a explicar. Y la hipertrofia jamás. Ningún órgano hipertrófico tiene tumores. Así que yo os insisto en que esto es un error. Esto es hiperplasia. Y les dije a ustedes que en la hiperplasia las células pueden ser de tamaño normal o más grandes. Pero siempre hay aumento del número de células. Así que este ejemplo debería estar en la sección de hiperplasia, no aquí en la de hipertrofia. Creo que ese es un error por parte de su texto. Bueno, la hipertrofia, que es nuestro tema, fisiológica, la vemos básicamente en dos tejidos, músculo cardíaco y músculo esquelético. Y la fisiológica habitualmente se asocia con el deporte. Ya vimos que el músculo esquelético aumenta de tamaño cuando la persona hace ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, ya saben, que involucre algo de fuerza. Béisbol, fútbol americano, rugby, ¿qué más? Fisiculturismo, en fin, hay muchos donde la persona tiene que ser un poco más grande. Hay otros en los cuales es esbelto, no necesita más músculo, sino más velocidad, etc. También hay adaptaciones, pero no del tipo que estamos comentando. El corazón se adapta. Habrán oído que el corazón del deportista se hace más grande, aumenta su gasto cardíaco, inclusive tiene una frecuencia cardíaca más lenta, precisamente porque tiene mayor gasto. Y esto le permite también incrementar la frecuencia no tan grande como una persona que no esté adaptada. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de la patológica? El ejemplo clásico, y si ustedes revisan varios textos, curiosamente, el único ejemplo de hecho de hipertrofia patológica es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco se afecta. La hipertrofia patológica no la conozco, bueno, perdón, sí existe en el músculo esquelético, sí existe, es una enfermedad rarísima, se llama, tiene un nombre, distrofia miotónica, si me parece acordar. Hay hipertrofia patológica en las neuronas, pero son enfermedades tan raras que su libro no las menciona. Su libro y muchos libros de patología para el médico general solo mencionan el corazón como ejemplo de hipertrofia patológica. Y aquí viene el punto importante. Recuerden siempre que hay forma y función. En la hipertrofia fisiológica del deportista, siempre el órgano va a funcionar mejor, más. Por eso hay más fuerza, más velocidad. En la hipertrofia patológica, la función varía según el grado de alteración de la célula. Puede funcionar mejor, puede funcionar igual o puede funcionar peor. Cuando funciona peor, pues la persona al fin termina muriendo. Recuerden que estamos hablando del corazón. Vean ustedes que hay varios factores que estimulan al corazón a aumentar de tamaño cuando hablamos de condiciones patológicas en general. Aunque esto en un momento también puede ser fisiológico, ¿no? Pero en fin, patológico. La carga de trabajo. ¿Qué puede hacer que el corazón aumente su trabajo? Aumento del gasto cardíaco en el atleta o aumento de la resistencia vascular periférica en el caso del paciente hipertenso, que es el ejemplo clásico de la forma patológica de hipertrofia. La presencia de estimulantes del músculo, como hormonas adrenérgicas, etcétera, angiotensina, o de factores de proliferación, los cuales van a llevar a que se activen factores de transcripción, NFAT, MF2, CATA4, que a su vez van a hacer se produzcan más factores de proliferación que crean un círculo de estimulación retroactivo, estimulación positiva a la propia célula, que aumente la síntesis de proteínas y algo muy importante, y aquí por eso es patológico, que se produzcan proteínas de tipo embrionario. ¿Y esto qué significa? Que aquellos componentes de la célula normal en el adulto, y esto es algo que en su libro no siempre aclara, se cambian por proteínas de otro tipo. ¿Recuerdan ustedes que los recién nacidos tienen, o los fetos tienen proteína fetal? Que hay 3 tipos de proteína, A1, A2 y F. Perdón, de hemoglobina, estoy volando, de hemoglobina A1, A2 y F. Que cuando nace el niño tiene un predominio de hemoglobina F.
y luego cuando se va haciendo mayorcito en edad, desaparece la F prácticamente y solo nos queda la A1 y un poquito de A2, hemoglobina S. Bueno, pues entonces esto nos lleva a recordar que cuando somos fetos o recién nacidos tenemos proteínas diferentes de las proteínas que tenemos cuando somos adultos. Y eso ocurre en el músculo. La actina y la miosina de la sarcómera del adulto son actina y miosina de adulto. Mientras que en el recién nacido o en el embrión son proteínas embrionarias diferentes. Sobre todo la actina. Y esto es importante porque al producirse más actina de tipo embrionario, desaparece la actina de tipo adulto de la sarcómera del músculo cardíaco y la funcionalidad de la sarcómera se reduce o se pierde. Por esto, el paciente con hipertensión crónica que tiene hipertrofia del miocardio durante mucho tiempo, al final termina con insuficiencia cardíaca. Y ahorita les voy a mostrar una foto que ilustra la situación. Si fueran clases presenciales, me ocuparía de torturarlos preguntándoles anatomía y demás, así que se salvaron. El coronavirus los salvó a ustedes. Y no les voy a presumir anatomía, el corazón es uno de mis órganos favoritos. Simplemente analicen ustedes las dos imágenes. La imagen del corazón que se ve más, ¿cómo podríamos decir? En color cafecito o marrón. El que está a su izquierda, pues, es un corazón normal. Mientras que el corazón que está a su derecha, que tiene mucho amarillo, que es grasa, es un corazón de un paciente hipertrófico. Hay una serie de características superficiales que permiten identificar si estamos viendo el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, etc. Aquí es muy complicado mostrárselos a ustedes, pero simplemente vean, para no andar tan lejos, que hay una mayor masa ventricular. Los ventrículos son más grandes. Y si cortamos un corazón hipertrófico de un paciente que murió con insuficiencia cardíaca, vemos aquí algo de lo que les comenté en un dibujo en una clase previa. Vean ustedes el ventrículo izquierdo, donde está la L en negro, left. Es más o menos circular al corte porque tiene una forma de bala en forma tridimensional. Si cortamos una bala de su parte media, va a tener aspecto de círculo en un plano. Vean ustedes cómo la suma del grosor de la porción septal con la porción libre es mayor que la luz, como les comentaba a ustedes con la clase pasada, así que tiene hipertrofia. Y hay dilatación de la luz, lo cual nos habla de que ya no podía contraerse. Entonces es un corazón con insuficiencia. Y del ventrículo derecho, donde está la R, right, vean ustedes que está dilatado. Y esto también nos habla de insuficiencia. Una insuficiencia biventricular, pues ese es el punto importante. Y aquí tienen ustedes, a su izquierda, no tiene nombre, pero no importa, donde no está la flecha, a su izquierda, vean un dibujo del libro de corazón con microscopía electrónica de transmisión de las sarcómeras. Ahí se ven las bandas A, las bandas I, las bandas M. Si recuerdan su histología, está clarísimo. Esas cosas feas allá que van como en filita, como granos feos, son las mitocondrias enormes en el corazón que necesitan mucha energía para la contracción muscular. Y a su derecha, donde está la flecha blanca grande y la flecha chiquita blanca también. La flecha chiquita, si me acuerdo bien, está marcando glucógeno, pero la blanca grande está marcando fibrillas, pero no hay sarcómeras. Aquí no estamos viendo bandas A ni bandas I. Y eso es lo que le ocurre al corazón del hipertenso cuando se han sustituido las proteínas de la sarcómera. Ya no se forman sarcómeras contráctiles y esto explica por qué desde el punto de vista de microscopía electrónica la célula ya no es funcional. Estará grandota, estará enorme, pero ya no se contrae. No se puede contraer porque no tiene la estructura del citoesqueleto adecuada para lograr esto. Así que el paciente termina muriendo. Así que la hipertrofia patológica es terrible. Para terminar la parte de hipertrofia, esto está en español, es invento mío. El cuadrito chiquito es el mismo en todas las figuras que van a ver. Se hace más grande. Así que es el aumento del tamaño de la célula. La función puede ser mayor o menor según la etapa en que se encuentra el paciente. Puede ser fisiológica, puede ser patológica. Puede ser reversible.
La fisiológica siempre es reversible, la patológica puede que sí, puede que no. Si ya se alteró, como ustedes vieron en el dibujo anterior, aquí el que estábamos mostrando donde está la flecha, no hay manera de formar sarcómeras, ya no hay manera de regresar. Y algo muy importante, solo ocurre en células permanentes que ya no se pueden dividir y no involucra alteraciones del ADN. Esto es importantísimo. No involucra alteraciones del ADN. ¿Por qué es importante? Ahorita lo vamos a ver. Aquí dejamos hipertrofia y pasamos a hiperplasia. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Nada. Bueno. Doctor, solo una pequeña pregunta. Es lo mismo. Habla un poco más fuerte, no escucho bien. ¿Ya me escucha? Sí. ¿Es lo mismo hipertrofia del corazón que cardiomegalia? No. La hipertrofia se refiere específicamente a aumento del tamaño de las células. La cardiomegalia se refiere a aumento del tamaño del corazón. Es verdad que el aumento del tamaño de las células hace que el corazón aumente de tamaño. Así que la hipertrofia siempre te lleva a cardiomegalia. Pero hay ocasiones en las cuales el corazón está grande y no tiene hipertrofia. Puede estar grande porque tiene miocarditis, inflamación del músculo o dilatación de las cavidades en ausencia de hipertrofia. ¿Sí más o menos queda claro? Sí, muchas gracias. Bueno. Bien, entonces hiperplasia. Son diferentes. Aunque las causas pueden ser exactamente las mismas, pero son diferentes. Si las causas son las mismas, ¿en dónde está la diferencia? Pues en lo que decíamos, en que mientras que en la hipertrofia las células son permanentes, en la hiperplasia las células son lábiles o son estables. Se pueden dividir, es la idea. En la hiperplasia las células sí se pueden dividir. Por eso su respuesta es aumentar su número. Ese es el punto importante. Pueden ser fisiológica o puede ser patológica. Bien, la fisiológica generalmente se debe a estimulación hormonal o con factores de proliferación. Y se ilustra, según esto, con el ejemplo de la glándula mamaria en la lactancia. Eso es correcto. Y en la pubertad, y eso es un error. Ahorita vamos a aclarar ese punto. Cuando una mujer se embaraza, hay una enorme liberación de hormonas, estrógenos, progesteronas, insulina, hormona tiroidea, hormona de crecimiento, en fin, que entre muchas cosas hacen que crezca el útero, se modifica el cuerpo de la mujer embarazada y le crecen las mamas, como una adaptación para la lactancia. Eso es normal. El crecimiento mamario en una mujer embarazada involucra aumento del número de células con aumento del tamaño de las células. Las dos cosas. Y es hiperplasia mamaria. Ahora bien, ¿qué ocurre en la pubertad? ¿Por qué afirmo que eso no es cierto? Voy a retroceder un poquito a un concepto que no está en su libro, que es el de contingencia contra necesidad. Contingente es aquello que puede ser o puede no ser. Puede estar presente o puede no estar presente. Necesario es aquello que siempre debe estar para que algo sea. Por ejemplo, nosotros somos seres humanos vivos. ¿Qué relación tenemos con el proceso de respiración? De necesidad. Si no respiramos, nos morimos, ya no existimos. ¿Qué relación tenemos con el proceso de alimentación? Es necesario que nos alimentemos. ¿Qué relación tenemos con el proceso de estudio? Puede que no estudiamos, seamos unos ninis allá asquerosos. Puede que estemos en una selva ya imposible de salir o de entrar, como fuera. Entonces no hay escuela. Podemos ser seres humanos sin estudiar. Entonces el estudio es contingente. Puede ser, puede no ser. Así queda claro. Ahora, pregunta. ¿El desarrollo mamario en la pubertad es necesario o es contingente? Yo afirmo que es necesario. Toda mujer en la
fase que va de niña a mujer, bueno, sexo femenino, pues en lo que va de niña a mujer, esa adolescencia y demás, le crecen las mamas. Si no le crece la mama, vamos a pensar que está enferma, que algo tiene. Y aquí hay un punto de aclaración. Mucho del tamaño de la mama es tejido adiposo o tejido fibroso, no tejido mamario. El tamaño de la mama varía de una mujer a otra. Y las que tienen las mamas pequeñas tienen tejido mamario. Yo estoy hablando del tejido mamario, no de la cantidad de grasa. Si yo me encontrara, y existen mujeres en las cuales no hay tejido mamario, eso es anormal, de todas. Así que afirmo que a toda mujer normal le tienen que crecer las mamas cuando alcanza la edad reproductiva. Es una necesidad. Por lo tanto, no es una hiperplasia. Porque cualquier adaptación puede ocurrir o puede no ocurrir. ¿Hacer pesas para convertirse en un sujeto musculoso es necesario? No. ¿Tener un corazón enorme para que me funcione muy bien mientras corro la maratón? ¿Eso no es necesario? No. Entonces, ¿que una mujer se embarace es necesario? No, tampoco. O sea, la adaptación de la mama en crecimiento o del aumento del tamaño del útero durante el embarazo puede ocurrir o puede no ocurrir. Hay mujeres que en su vida se embarazan por la razón que sea, no se embarazan. Entonces, la hiperplasia, la hipertrofia son eventos contingentes en la vida celular. Mientras que la pubertad, que involucra el crecimiento mamario, implica un aumento necesario del tamaño de la mama. Por eso es que el crecimiento mamario en la pubertad no es una adaptación, es parte del crecimiento normal de una mujer. ¿Sí queda claro ese punto? Así que ahí su libro está equivocado. Otra forma de aumento fisiológico es el compensatorio. A una persona le quitan un riñón, un accidente, un tumor, tenía piedras en el riñón, lo que sea. El riñón que le queda se pone más grande para compensar la filtración que ya no se ocurre con el otro. Pues. Entonces es una hiperplasia compensadora. ¿Por qué hiperplasia? Porque aumentó el número de células, corpúsculos glomerulares, túbulos, lo que ustedes quieran, del riñón que quedó en la persona. La hiperplasia patológica, y aquí es donde viene lo importante, también es causada por hormonas, factores de proliferación y se relaciona con cáncer. No en todos los casos, hay que enfatizarlo. Solamente algunos tipos de hiperplasia se relacionan con cáncer. Pero eso es suficiente para poner a la hiperplasia en un terreno especial. Les dije a ustedes que en la hipertrofia no se altera el ADN. En la hiperplasia, en algunos casos, se altera el ADN. Y es en esos casos donde se altera el ADN en los cuales podría presentarse el cáncer. La hiperplasia no es cáncer. Insisto, no es cáncer. Es una adaptación. Para que se entienda mejor, las hormonas o factores de proliferación que producen la hiperplasia van a estimular a la célula a aumentar su número, porque pertenece a un tejido que sí se puede dividir, es lábil o es estable. Ahora bien, podría ser el caso que las células del tejido lábil o estable tengan mutaciones leves que le permitan aumentar su número. Tendríamos hiperplasia. Hiperplasia del tipo que sí se relaciona con cáncer. Esa es la idea. Por eso yo insisto mucho en que es menos importante el tamaño de la célula y es más importante el número de células. Por eso insisto en que hablar de hipertrofia con aumento del número de células, como hace su libro en relación al útero, es un error. Yo prefiero hablar de hiperplasia con aumento del tamaño de células, porque el aumento del número de células es más importante que el aumento del tamaño de la célula por su relación con el otro grupo de enfermedades que llamamos cáncer. Vuelvo a insistir en que no es con todas las hiperplasias, pero basta con que haya por allá 2 o 3 para que eso sea importante. Espero que haya quedado claro. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. Bueno.
Hiperplasia de próstata prácticamente nunca se relaciona con cáncer o no se relaciona con cáncer. En el dibujo que está a su izquierda hay una flecha negra que va hacia abajo. Ahí está la próstata. La flecha negra que va hacia arriba, que tiene el número 2, señala la vejiga urinaria. La vejiga aumentó su número de células, tiene hiperplasia del músculo liso. Por eso se ven esas cuerdas. Y eso se debe a que la próstata, que también aumentó su número de células, la hiperplasia prostática, bloquea la salida de la orina de la vejiga. Entonces la vejiga tiene que aplicar más fuerza para que salga la orina. Es lo que le ocurre a los varones con hiperplasia prostática. Si la hiperplasia se deja, la vejiga termina, la hiperplasia de la próstata se deja, perdón, no se atiende, la vejiga también sufre hiperplasia y el paciente puede terminar con dos problemas, el de la vejiga y el de la próstata. El dibujo, la foto que está a su izquierda, perdón, que tiene una flecha que a su derecha, perdón, que va, una flecha que va a la derecha, pues ilustra el tejido prostático aumentado. Es muy sencillo. Vean ustedes ahí como hay unas prolongaciones como deditos. La flecha precisamente señala una de esas prolongaciones. Los espacios deben estar lisos, sin esas prolongaciones. Desde que veamos esas prolongaciones es que hay hiperplasia. Así sencillo. Entonces es una imagen macroscópica y otra imagen microscópica de una hiperplasia prostática. La próstata es un órgano que tiene varios tejidos, básicamente tres. Tiene más, pero básicamente tres. Tejido fibroso, tejido muscular y tejido epitelial. La hiperplasia puede afectar a cualquiera de los tres. Hay hiperplasia fibrosa, hiperplasia muscular, hiperplasia glandular. Y cuando se juntan las tres, decimos que hay hiperplasia fibroadenomatosa de la próstata. En fin. Tiroides. Los dos tiroides que ven ustedes acá son enormes, son de autopsia, porque se ve la laringe arriba y se ve la tráquea abajo. Un tiroides normal no rebasa la tráquea, o si la rebasa es un poquito apenas. Aquí en cambio ven una enorme masa de tejido que lo rebasa. El tiroides que está a su izquierda, el que tiene un corte horizontal más o menos, es un tiroides liso. Es una hiperplasia difusa, que ustedes llamarían como enfermedad de Graves-Basedow. El tiroides que está a su derecha es un tiroides nodular. Generalmente se asocia con ausencia de yodo, un bocio con hipotiroidismo o con alguna otra causa que afecte la síntesis de hormona tiroidea. Y lo que ocurre ahí, a su derecha hay dos flechas con número, se ve más violeta. Vean ustedes unas trabéculas delgadas, no son trabéculas, son las paredes de los folículos tiroideos, donde el epitelio es cúbico casi plano. Es un tiroides normal. Y a su izquierda, donde ven ahí también unas flechas más negras gruesas, más rosado la foto para que la reconozcan, vean un montón de puntitos en la pared. Se ponen unos encima de otros. Así que es una hiperplasia tiroidea. Es el aspecto típico de una hiperplasia difusa o enfermedad de Graves-Basedow. Ninguna de las anteriores, de la próstata, de la vejiga o de la tiroides, se relaciona con cáncer. Pero este del endometrio sí se puede relacionar con cáncer. No todos, solo algunos, pero sí se puede relacionar con cáncer. Pues ahí lo tienen. A su izquierda tienen un útero cortado con un corte coronal. De tal suerte que estamos viendo la pared posterior del útero. La bolita blanca que ve en la pared es un leiomioma submucoso. A la extrema izquierda ven una especie de tubo, que es la trompa uterina, y una almendra amarillo claro ahí colgada de algo blanco. Es el ovario de su mesoovario. Y la flecha negra lo que nos muestra es el endometrio con aspecto abollonado, que nos habla de la hiperplasia. Y en la fotografía que está a su derecha, ven ustedes glándulas y estroma endometrial. Más o menos debe haber un poquito menos de glándula, de área de glándula, de lo que estamos viendo. Y la distribución arquitectónica es diferente. Bueno, eso es muy de patología, ¿no? Pero es una hiperplasia del endometrio. Hay dos formas. Hay una discusión entre patólogos sobre ella, pero digamos, hay la típica y la atípica. Y la hiperplasia atípica es la que tiene cierto riesgo de convertirse en cáncer. Y aquí tienen hiperplasia. De un cuadrito salen varios. Aumenta el número. La función puede ser mayor, igual o menor. En realidad no es tanto la célula que se altera, sino la población. El tamaño puede ser igual o mayor, no más pequeño, ojo, igual o mayor.
fisiológica o patológica afecta a células que pueden dividirse de poblaciones estables o lábiles y podría haber daño del ADN y de ahí su relación con la neoplasia. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. Bueno. Doctor, Sí, escucho. ¿cuál sería un ejemplo de una hiperplasia con una función disminuida? Hiperplasia con función. ¿La próstata? La próstata no funciona más porque esté más grande. Ah, bien. Sí, es verdad. El propio Gracias. endometrio, el endometrio hiperplásico no funciona mejor. Al contrario, fastidia porque puede producir sangrados uterinos anormales, en fin. La pobre paciente tiene allá dolor, un montón de molestias, y hay pacientes a las que de plano tienen que quitarles el útero porque no hay control de la hiperplasia. Oh, y una última cosita. También, como en la hiperplasia había aumento del tamaño de las células, ¿cuál sería la diferencia con la hipertrofia, ya que no pueden coexistir el mecanismo por el que se produce? Ya dijimos que en la hipertrofia, y así lo define su libro en el primer párrafo, no involucra aumento del número de células. Desde el momento en que aumenten las células, olvídate de los demás, es una hiperplasia. Ah, ok, ya me queda claro entonces. Bien. Ya, perfecto. Bueno, Gracias, doctor. Sí, ya me queda. muy bien. Nos quedan 6 minutos y la verdad no me va a dar tiempo de explicarles atrofia en 6 minutos. Hay bastantes cosas que decir. Vean ahí que apunto errores y demás. Entonces, les voy a robar esos 6 minutos para que lo dejemos para el lunes. Quiero hacerlo con calma y como debe ser. Y aprovecho para preguntarles. Milton levantó la manita. A ver, Milton, ¿qué pregunta tienes? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es específica sobre la hiperplasia de amígdalas. ¿Qué tendencia hay hacia de hiperplasia a metaplasia? Perdón, a neoplasia. Porque veo que hay mucha incidencia entre hiperplasia de amígdalas, pero pues no sé con qué frecuencia brinca neoplasias. Ninguna. Una hiperplasia de amígdalas no se convierte en cáncer jamás. Pero el concepto es un poco confuso. Te lo voy a decir una buena vez, ¿no? No queda muy claro. La amígdala es un órgano linfoide. La amígdala puede ser grande en niños y realmente, aunque se habla de hiperplasia amigdalina, es simplemente una etapa de la vida de la amígdala en ese momento. Los tejidos linfoides en niños son más grandes, es lo normal. Así que si se trata de un niño no hablaríamos de hiperplasia, es el tamaño adecuado. Cuando se trata de una gente adulta, con frecuencia lo que hay no es hiperplasia, sino inflamación crónica. Entonces hablamos de amigdalitis crónica. Y yo creo que muchas veces los clínicos son los que cuando encuentran amígdalas grandes, no se ponen a pensar si el paciente tiene la edad adecuada o si tiene otra condición y le llaman hiperplasia amigdalina. Los patólogos rara vez hablamos de hiperplasia. Si ven ustedes nuestros informes, casi siempre ponemos o siempre ponemos amigdalitis crónica. La amigdalitis crónica se asocia con un cambio en el tejido que se llama hiperplasia folicular. Pero si desde que veamos inflamación ya no hablamos de hiperplasia, hablamos de amigdalitis crónica. Así que en términos generales, para tratar de responder con precisión, si se trata de un niño, más que hiperplasia es una condición natural. Tendría que ser de plano amígdalas que obstruyan la faringe, que se toquen prácticamente. Ahí sí sería una hiperplasia y ahí sí habría que actuar. Pero lo habitual es que no sea, siempre sea su tamaño normal y se confunda a la gente. Espero que quede claro este punto. Y si se trata de un adulto, más que hiperplasia lo que tiene es amigdalitis crónica. Inflamación que hace que el tejido se haga más grande. Ok, doctor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, ya son las 1:56. Lo dejamos acá. La próxima clase termino esto. Continuaremos con pigmentos y otras más. Los invito a estudiar. Nuevamente les recuerdo, si tienen alguna duda después de la clase, con mucho gusto pónganla en el chat y trataré de resolverla. Que sea público, por favor, para que todo el mundo conozca la pregunta y conozca la respuesta. Y si no hay otra cosa, nos despedimos. Diviértanse estudiando, ya saben ustedes. La diversión del estudiante de medicina es dejar su libro de patología, agarrar el de fisiología, no sé, el de medicina interna
Y cuando se fastidie el de medicina interna, agarra el de cirugía y así hasta que termine la carrera. Bueno, si no hay otra cosa, nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas